Grabar. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí empezó a grabar, creo. Muy bien. Bueno, Sí. damos comienzo entonces a este precioso evento donde tenemos el honor de asistir al lanzamiento del libro del académico directivo profesor Ricardo Pascali. Yo diría el polifacético profesor Ricardo Pascali, porque fue presidente del Banco Central, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas, autor de numerosos libros, artista. Y quiero contar una anécdota. En respuesta de las invitaciones, cuando la Academia empezó a mandar las invitaciones para este lanzamiento, Julio Arocena, que es muy fiel a los eventos de la Academia, nos mandó un correo y nos decía que estaba de paseo hace años con su señora y pasó por la nueva biblioteca de Alejandría, y el guardia, no sé si anotaron, vieron que eran uruguayos, lo fue a buscar y le dijo, ¿usted es uruguayo? Sí. Bueno, mire, y había una escultura de nuestro querido Ricardo Pascali en la biblioteca de Alejandría. No solo ahí, en Estados Unidos, bueno, por supuesto, en Uruguay, en España, en Alemania, en Perú, y en Italia. Yo tuve el privilegio de que Ricardo me mostrara la foto de las dos cruces que hizo, que una se la dio al Papa Francisco y la otra está en el pueblito de sus ancestros en San Félix. Así que esta personalidad del mundo de las finanzas, del mundo de las artes, nos hace el honor de permitir que hagamos el lanzamiento de su libro en su querida Academia Nacional de Economía, donde él hacía el lanzamiento de la estrategia monetaria cuando era presidente del Banco Central. Gracias, Ricardo. Yo voy a tomar la libertad de hacer algunos pequeños comentarios respecto al libro. Este libro es la continuación de libros anteriores de Ricardo, donde uno ve que se va plasmando una idea que da su fruto en Del freno al impulso. Es un repaso formidable de la historia económica nacional, con el foco puesto en la innovación, y es un análisis exhaustivo de la literatura que hay en el tema y de las distintas hipótesis que hay detrás del qué nos pasó. Porque si uno mira la historia uruguaya, 1870, primera potencia, comparando con las primeras potencias del mundo, y hoy estamos de mitad de la tabla para abajo, ¿qué nos pasó? Y una hipótesis que ensaya, que para mi deleite tiene muchos puntos de contacto con lo que yo daba en mis clases de historia económica: nos hacen falta hacedores y pensadores. Cuando en 1930 Uruguay alegremente entró a un modelo de sustitución de importaciones, no solo tuvo repercusiones económicas, que ya las sabemos, sobre todo tuvo repercusiones en la mentalidad, porque el centro dejó de estar en el individuo y pasó a estar en papá Estado o mamá Estado, como dice Conrado Hughes. Entonces, esa mentalidad que antes apostaba al riesgo, que antes se admitía el lucro como recompensa necesaria de ese riesgo empresarial, innovador, eso se empezó como a adormecer. Y recién, y el modelo de sustitución de importaciones fracasó, después de la guerra de Corea, estancamiento del producto, hasta las medidas de Beck-Villegas, que de alguna manera pusieron un poquito otra vez el foco en el mercado, en las señales, en los precios. Pero realmente que aquella clase dirigente de hacedores y de pensadores del siglo XIX, hacedores, que emprendían, se fundían, pero emprendían de nuevo, el Barón de Mauá, Emilio Reu, Francisco Pivia, toda la generación de empresarios que estableció la Bolsa de Comercio, el Banco Comercial. Llegamos a tener 20 y algo de bancos en el siglo XIX. Fuimos plaza financiera de la tristemente célebre guerra de la Triple Alianza. Pero acompañando a esos hacedores, había pensadores de la talla de Pedro Bustamante, de don Tomás Villalba, José Pedro Varela, que uno lo asocia a educación, pero que hablaba de economía y sabía mucho, Carlos María Ramírez, Francisco Lavandeira, el propio Valle Ordóñez, y acompañando también pintores, escritores, filósofos, escultores. Por eso
la agenda de crecimiento, de innovación y de desarrollo de un país está indisolublemente ligado a esos líderes, tanto en el sector público como en el sector privado. Y uno se pregunta, ¿dónde están? ¿Estarán dentro de los 500 y pico de mil que emigraron hacia países donde el lucro no sea una mala palabra? Los economistas dicen que se tarda 3 generaciones en cambiar una mentalidad, esa mentalidad de rent seeking, de buscadores de privilegios que tuvimos por el modelo de sustitución de importaciones, que van a tardar 3 generaciones en cambiar a partir de las reformas un poco más liberales de BED. Bueno, ese era el primer punto que me gustó muchísimo, toda esa parte, además es un libro muy amable de leer. Bueno, lo otro que me parece importantísimo y que empieza ya desde el comienzo del libro, pero después lo va redondeando, sobre todo en el Allegro vivace e con brío, es lo que este libro es una invitación a la acción. Uruguay está hasta acá de diagnósticos. Este libro es una invitación a actuar, y actuar en base a la confianza, ese nuevo contrato social, como se quiera llamar. Esa confianza que nuestros padres de la patria tenían, por algo en la Cámara de Comercio, el edificio tenía 6 esculturas arriba, que eran la ganadería, la industria, el agro, la navegación, el comercio y la confianza. Porque sin eso no hay actividad económica posible. Bueno, y hoy Google, todos los trabajos de liderazgo y de trabajo en equipo que tiene, se basan en el tema de la confianza. Entonces, eso me parecía también un punto destacable, la invitación a la acción. Lo otro que quería señalar es el tema de la inversión en innovación y desarrollo. Uruguay tiene un 0,4 del PIB, y bueno, y aparentemente eso es poco, y nos comparamos con otros países, pero cuidado con mirar insumos. Está bien, hay que mirar el porcentaje, pero sobre todo hay que mirar resultados. Por eso me hace acordar a la discusión de 6% para la educación, sí o no. Capaz que es mucho, capaz que es poco, pero lo que tenemos que mirar son los resultados, si no estamos siempre mirando los insumos y nunca los resultados. Y hay que tener mucho cuidado de no tratar a estas inversiones en innovación como se trató en su momento al modelo de sustitución con el argumento de la industria incipiente. Sí apoyar con adecuada regulación, con institucionalidad, con educación, con propiedad intelectual, pero cuidado. La epidemia, de las pocas cosas buenas que dejó, cambió ciertos paradigmas, sobre todo en la manera de trabajar. Bueno, no sé, después voy a hablar del tema de una sola salud, pero sobre todo la forma de trabajar, esta forma que aparentemente vino para quedarse, que es la modalidad híbrida, mitad en casa, mitad en la oficina. Por favor, no regulen el teletrabajo, por favor, porque regular el teletrabajo con cabecitas nuestras del siglo XX en algo que va a ser siglo XXI y que ni sabemos cómo va a evolucionar, seguro es la receta para un error. No regulemos eso, que anda bien, que tuvo la agilidad de que empresas que a priori hubieran dicho, no, yo necesito meses para llevar toda mi gente a trabajar en sus casas, lo hizo en 3 días o en una semana. Bueno, todo un sector público que está teletrabajando con trámites online, mucho más cómodos, más amigables con el contribuyente, con el ciudadano. Bueno, eso me parece importante destacarlo. El otro tema es el enfoque orientado a misiones, con articulación público y privada, fundamental con mediciones, con mojones. El lema que recoge Ricardo de una sola salud es bien provocativo, más en los tiempos que corren, y me permite una reflexión acerca de la parte pública del tema, porque Ricardo habla muy bien de la importancia de la institucionalidad, quién define la estrategia, quién define los recursos, de dónde salen, cómo se va a promover la investigación y la orientación de los startups, de los venture builders, etcétera, ¿no? Pero resulta que en el Estado uruguayo, los 300.000 funcionarios que tenemos, solamente aplico unas cifras de Sayagués de hace más de 10 años, pero las prorrateé al número de funcionarios de ahora. Hay aproximadamente 3.000 en el Estado pensante, en el Estado capaz de trabajar y pensar en las estrategias. Bueno, reposa todo esto en una reforma del Estado que reduzca el Estado burocrático y aumente el Estado pensante para poder, de alguna manera, acompañar estos procesos necesarios.
Y en cuanto a la opción entre este larguísimo que nos va anestesiando y que no pasa nada, y el Allegro vivace e con brío, me permito citar una reflexión de Mario Vargas Llosa. Cualquier país del mundo, hasta los más pobres, podrían ser prósperos con sus propios recursos y una política adecuada. En cierta forma, la pobreza es una opción de la clase dirigente, pública y privada. Muchas gracias. Ahora, no sé si habla Enrique o Fito. Como tú digas, María Dolores. Bueno, ya que estás con el micrófono La abierto. presidenta, la presidenta. Voy yo. Bueno, empiezo por agradecerte a ti, a la Academia de Economía, a la Editorial Planeta, por organizar este evento y por permitirme compartir esta presentación contigo, María Dolores, con el autor, ni que hablar, admirado Ricardo Pascale, y con nada menos que nuestro Enrique Iglesias. Y siguiendo con los agradecimientos, digo acá lo que ya escribí en el diario en su momento. Gracias, Pascale. Te lo quiero decir de vuelta, ahora mirándote. Gracias, Pascale, por este libro, que yo encuentro excelente en forma y fondo. Como la forma no es lo mío, voy a ir muy rápido. Diré dos cosas sobre la forma, ¿no? Que está escrito con la sencillez propia de una persona como tú, que dedicó muchísimos años a la docencia. El docente es el que puede explicar con sencillez ideas complejas, y vaya si tú lo lográs, Ricardo, y con la elegancia del escultor. En cuanto a la forma, diría, este es el libro de un profe y este es el libro de un artista, porque está también muy elegantemente escrito. Paso la hoja y voy al fondo. No voy a hacer un análisis detallado de todas las, de todo el contenido del libro. Me voy a quedar con lo principal. A ver si lo traduzco bien. Desde mi punto de vista, lo que el libro nos propone, básicamente lo siguiente. Pensando en el futuro, ¿no? Que hemos construido con mucho esfuerzo los fundamentos de una economía de mercado razonable. Que para acelerar la tasa de crecimiento de largo plazo, que es demasiado lenta y eso nos ha llevado a diverger de otras economías similares, hay que construir el segundo piso, un nuevo piso en la economía del conocimiento, de los commodities a una economía que incorpore más abundantemente innovación, ciencia y tecnología. Y de cara al futuro, nos dice Ricardo, para acelerar el crecimiento y para soñar y concretar ese futuro, para hacer ese futuro, diría María Dolores, nos dice Ricardo, debería ser el gran objetivo nacional, deberíamos ser capaces de construir una suerte de consenso en torno a este sueño, el sueño de una economía inteligente que transforma el Uruguay en un país más próspero. Mi comentario sería el siguiente. El argumento que quiero compartir en 10 minutos con ustedes sería el siguiente. La construcción del primer piso o la reconstrucción del primer piso, pensaba ahora mientras escuchaba a María Dolores, nos llevó mucho tiempo. Digo la reconstrucción porque tuvimos una economía dinámica, como nos señalaba ella, ¿no? Muy dinámica. Siglo XIX, principio del siglo XX, hasta la década del 30 quizás. Una economía muy dinámica. La reconstrucción del dinamismo, la reconstrucción del capitalismo, la reconstrucción de una economía de mercado, nos llevó mucho tiempo. Nos llevó muchas décadas, diría. Pero poco a poco nos pusimos de acuerdo como sociedad en reconstruir una economía capitalista dinámica. A ver, en los 60 no había consenso, ni siquiera sobre esto. Se discutía sobre capitalismo o socialismo. Después de la dictadura, diría yo, ¿no? Y de la implosión del socialismo real, después de lo que Fukuyama llamara el fin de la historia, en fin, se generó un consenso muy fuerte en toda la sociedad uruguaya, hacia el capitalismo. Construyamos un capitalismo que funcione.
mercados que funcionen. Y nos pusimos de acuerdo, esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, en algunas reglas básicas. País pequeño debe ser país abierto, como le gustaba decir y escribió más de una vez Ramón Díaz, inflación baja y equilibrio fiscal, protección del ambiente de negocios. Hubo actores decisivos en esa construcción, en esa reconstrucción de un capitalismo razonable. Y sí, Alejandro Beck Villegas, nadie discute que en ese viraje del Uruguay, que ocurrió hace unos 50 años, algo así, tuvo muchísimo que ver el ingeniero Beck Villegas. Y yo diría, después de la dictadura, desde el 85 para adelante, hubo, sobre todo los 15 primeros años, con elencos del Partido Colorado y del Partido Nacional, que siguieron con esta tarea. Ricardo Pascal, desde luego, trabajó muchísimo en esta parte del asunto, ¿no? En la reconstrucción del primer piso. El triunfo del Frente Amplio confirmó la solidez del rumbo hacia una economía de mercado sana y el consenso en torno a algunas políticas públicas fundamentales. Y yo diría, todo este consenso en torno a los objetivos, un capitalismo que funcione, tuvo su correlato institucional, se fue como institucionalizando. A mí no deja de sorprenderme y de alegrarme cómo se transformaron las instituciones que gobiernan la economía. Piensen 50 años atrás, el Banco Central naciente, ni edificio tenía, ¿no? En los tiempos en que Enrique lo fundó, ¿no? O tanto contribuyó a fundarlo. La UPP estaba naciendo, ¿no? Otra vez sobre la base del trabajo de planificación desarrollado en la CIDE. Y el Ministerio de Hacienda se estaba transformando en 1970 en Ministerio de Economía y Finanzas, con un conjunto de funcionarios, con muchos contadores, con poquísimos economistas. Es decir, en esta reconstrucción de una economía de mercado que cumple con el ABC, que es lo que tenemos ahora, en la que funciona este primer piso, el desarrollo del capital humano ha sido clave. Piensen en lo que ha sido la profesionalización de la disciplina económica, ¿no? La diversificación institucional, el desarrollo de los posgrados, la multiplicación de los egresados. En fin, hay un gran desarrollo de recursos humanos y hay un gran desarrollo institucional también. Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, Banco Central. Y vuelvo a mencionar, a la hora que hablo de la profesionalización del Banco Central, el liderazgo de Ramón Díaz. Yo creo que este desafío que nos propone Pascale, la construcción del segundo piso, va a recorrer el mismo camino, y ya está recorriendo el mismo camino que recorrió Uruguay en la reconstrucción del primer piso. Ya está empezando a pasar, sin mucho aspaviento, sin que se note mucho, porque los cambios ocurren de a poco, en las democracias en general y en la nuestra, quizás en particular. Pero ya vamos recorriendo el camino hacia un país donde la ciencia es más importante, la innovación es más importante. Antes de ir a la actualidad, solamente un paréntesis para no ser injusto con el pasado, hay toda una tradición en este país de innovación y de dirigentes políticos que impulsaron la innovación. Valle Ordóñez y la investigación agropecuaria, cuando fue a buscar profesores, ¿no?, para instalar la estanzuela. O Pedro Figari y su insistencia en la enseñanza técnica. O Julio Martínez Lamas y el desarrollo estadístico, los primeros desarrollos de la estadística nacional. O Alberto Gallinal y el modelo neozelandés en el tema del agro. O Juan Eduardo Asine, Enrique Iglesias, la vieja y querida CIDE, ¿no?, y la promoción de exportaciones no tradicionales, como se decía en la época, exportaciones con valor agregado. Es decir, hay también antecedentes de apuesta a una economía más inteligente. Y hay señales, yo diría desde la postdictadura en adelante, hay señales que van para ahí. Hay muchas. Miren, en el mundo académico, 1984, José Arocena, Guillermo Dillero, Alberto González publican un libro titulado Uruguay año 2000, pensando en el 2000, el desafío de la revolución científico-tecnológica y la universidad, ¿no? 1984, año de transición hacia la democracia, había gente ya pensando en estas cosas.
desde el mundo universitario, muchos de ellos, ¿no? Hay señales también en el Uruguay de los últimos 20 años, diría yo, en el debate público. Yo recuerdo muy bien cuando se empezó a hablar más del futuro en este país, se empezó a hablar del año 2030, se empezó a hablar de innovación cada vez más en las radios, en los programas, en las tertulias. Empezamos a escuchar a Grompone, que está citado con mucha justicia en el libro. Me acuerdo cuando cuando yo me sumé a un proyecto que habían fundado otros, el proyecto 2030, que todavía está ahora en la radio, en donde todo el tiempo se hablaba de innovación. El tema de innovación es un tema central también, por ejemplo, para la diaria. En el mundo de la prensa de izquierda también aparece con frecuencia el tema de la innovación. Pero hay señales en los partidos políticos. Si uno recorre los programas de los partidos políticos, las plataformas electorales, bueno, hará unos 20 años que se habla de innovación en los programas de los partidos. Miren, en el 2014, recuerden, todos los candidatos a la presidencia firmaron un compromiso de, intentar llevar al 1% del PBI la innovación en I+D. No se cumplió y la Academia de Ciencias en su momento se quejó por esto. Pero el compromiso estaba. En el 2019, permítanme leerles pequeños fragmentos, pero mínimos fragmentos, por ejemplo, el programa de la calle Pou. En el programa de la calle Pou, actual presidente, aparece 18 veces la palabra innovación. Miren, un par de frases. Nos proponemos impulsar programas de fomento de la transferencia del conocimiento académico al mundo emprendedor, así como dentro del propio mundo empresarial. Transferencia entre empresas y transferencia entre el mundo académico y el mundo empresarial. Agrega, el gran salto cuantitativo en la producción agropecuaria pasa por la investigación y el aterrizaje de la innovación en los productores agropecuarios. Ahí tenemos un problema, dice el programa, la llegada de la investigación a los productores. Les voy a leer un fragmento, eso entre otros fragmentos del programa del actual presidente, que es un testimonio, digamos, de la centralidad que empieza a tener el tema de la innovación. Programa de Ernesto Talvi, El Pequeño País Modelo, Partido Colorado, 35 menciones a la innovación, un capítulo entero dedicado a innovación, ciencia y tecnología. Dice, los países del mundo desarrollado y aquellos emergentes más avanzados han priorizado la generación de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que viabilice el desarrollo y el crecimiento de sus economías. Esto requiere un presupuesto adecuado en el que participen fondos públicos y privados, recursos humanos preparados y un diseño institucional sólido, ágil y eficiente, dado lo vertiginoso de los cambios en esas áreas. De la capacidad de innovación, presten atención a al final, ¿no? De la capacidad de innovación del Uruguay depende su posibilidad de generar trabajo y participar del crecimiento mundial. Diría, hay además señales, estaba haciendo referencia a las señales dentro de los partidos, pero hay señales en las instituciones y en los recursos humanos. 1986, PDCIVA, presidencia de Sanguinetti, becas de posgrado. Hay una parte del desarrollo científico de las ciencias de la vida que tiene que ver con el PDCIVA, no hay ninguna duda. 1990, creación de la Facultad de Ciencias, presidencia de la calle Herrera. 1992, Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República. Incentivar la conexión entre la universidad y la empresa. Ese es el sentido que tiene esta institución. 2004, Instituto Pasteur, presidencia de Valle. 2007, creación de la ANI, presidencia de Vázquez. 2012, instalación de la UTEC, presidencia de Mujica. Son señales institucionales de un país que empieza a pensarse a sí mismo más en términos de ciencia, de innovación, de tecnología, de inteligencia. Y quiero reivindicar el papel de algunos colegas universitarios, empezando por Pascal, desde luego, ¿no? Pero cómo no recordar a Guillermo Dillero, a Judith Sutz, a Rodrigo Arocena, a Luis Bertola, a Alberto Nieto, María Simón, a Jorge Grunberg, de la ORT. En el mundo universitario está, yo diría, ampliamente extendido esta noción que tan maravillosamente, tan elegante y persuasivamente nos presenta Ricardo, de cuál debería ser o por dónde va el futuro de este país.
Termino. Para mi gusto, el libro de Pascali llega justo a tiempo. No creo que haya habido otra coyuntura ahora, 2020, 2021, en la que en Uruguay hayamos hablado tanto y con tanto respeto de la importancia del desarrollo científico como durante la pandemia. Las desgracias tienen a veces un lado bueno. El lado bueno de esta desgracia, que ha sido la COVID-19, es que en Uruguay, bueno, como que la comprensión de la importancia de la ciencia ha escalado notablemente, entre otras cosas porque ha habido un líder o varios líderes extraordinarios. Menciono solo uno, al más visible, que es el doctor Rafael Rallo. Yo creo que el libro de Pascali, junto al trabajo del Grupo Asesor Científico Honorario, en la perspectiva de un país que apueste más al desarrollo científico, son esfuerzos paralelos, complementarios, muy estimulantes. De nuevo, muchísimas gracias, Ricardo, por esta notable contribución. Muchas gracias, Adolfo. Y ahora, antes de que hable el autor, el broche de estos presentadores es Enrique Iglesias. Muchas gracias, María. ¿Se oye? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias, María Dolores. Siempre es muy grato asistir a estas cosas que tú organizas tan bien, verte bien y esa sonrisa tan cautivadora que tienes. Y muchas gracias, Ricardo, por darnos esta nueva demostración de tu capacidad técnica y de tu sensibilidad. Es un libro muy grato, muy importante y muy útil. Yo encuentro además que de alguna forma, al leerlo, recordaba algo que ya mencionó Fito, es que une un poco la creatividad del pensamiento con la sensibilidad del artista, que es una mezcla muy útil y muy bonita. El texto se lee muy bien. Yo tuve un gran placer, no solamente por el contenido, sino por la forma como está expuesta, todavía para colmo, lo enriqueciste con los modos musicales que, por supuesto, me parece muy importantes y muy adecuados. Fue pensando en ti, Enrique, fue pensando en ti. Yo por eso te digo que desde ese punto de vista no tengo más que agradecerte una estupenda contribución muy importante y muy didáctica. Yo tengo una de las cosas que yo el libro es un libro muy importante para ser utilizado en las nuevas generaciones porque tiene un discurso coherente y muy cautivante. Por tanto, felicitaciones, gran trabajo. El título, el impulso, yo creo que yo recuerdo el viejo tema del pulso y su freno, ¿no? Del pasado. Es un libro que está al revés, es decir, cómo hacemos nosotros para adelantar ese impulso y profundizarlo. La verdad es que el tema, ya pensando en nuestro país, pero antes de decir algún comentario sobre nuestro país, es un tema que realmente te convoca cuando tú expresás por ahí, hablas de América Latina, ¿verdad? Y resulta que esta América Latina tiene el 8% de la población mundial. Pero resulta que tenemos la tercera parte del agua potable del mundo, del agua dulce. Tenemos la tercera parte de la tierra arable. El 40% de toda la biodiversidad del mundo está en América Latina. Si vas a los metales, olvidemos, ¿no? Pero tenemos desde luego del cobre, el oro, todas las formas posibles de litio, 85%. Y si vas, por supuesto, más allá de esto y te incorporas en otros recursos, vas a ver que la región es realmente absolutamente privilegiadísima. Y sin embargo, no logra salir adelante para dar el salto hacia un desarrollo dinámico y cómodo. La pregunta es realmente, siempre nosotros tenemos costumbre de referirnos a la famosa maldición del petróleo, cuando hablamos del estancamiento de los petróleos. En alguna forma, eso se puede extender a América Latina, en buena parte de los países, como la abundancia, la generosidad de la naturaleza nos ha sido posible reposar en ella, aguantar, absorber los momentos de expansión de los precios y bajar cuando los precios se deprimían. Es triste y es muy difícil explicarlo,
precisamente porque el impulso a que tú te referís es lo que ha faltado. Es decir, la necesidad de crecer no solamente por la generosidad de la naturaleza, sino por la generosidad de la mente, de la investigación, de la innovación y por ende de la productividad. Porque junto con esos paquetes que acabo de mencionar, la productividad del obrero medio comparado con Estados Unidos y Europa es el 30%, el 40%. Entonces, cuando vemos esto en esas perspectivas, ves un poco lo que tocaste el centro de una pregunta fundamental, no solamente para el Uruguay, para toda América Latina, cuando uno mira hacia adelante el futuro de nuestros países. Fito trajo una reflexión muy importante, es que nosotros no tenemos que dejar de ignorar un poco todo lo que se ha hecho. Yo pensaba en la misma línea, y tú lo has hecho de forma estupenda, la cantidad de cómo el tema de la sensibilidad frente a esto ha estado presente en la creación de instituciones, en la aprobación de leyes, en los programas, todo eso está. ¿Y por qué? ¿Por qué no hemos podido salir con más ritmo en crecimiento económico? Es otra pregunta que cabe la pena reflexionar. Y yo diría que entre las múltiples causas está un poco cómo el mercado internacional en muchas actividades ha sido un factor que de alguna forma ha ayudado mucho a resolver el tema. Es decir, de alguna manera yo pienso que todo esto, que este enorme potencial de ese impulso al que tú convocas, tiene que estar apoyado, por supuesto, por los procesos que lo preceden, que es la investigación, el pensamiento, la creatividad, pero también el estímulo del mercado. Y en cierta manera, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo se han asentado ciertas industrias de servicios, es porque han ido al mundo, ¿verdad? Es en el mundo donde encontraron la receptividad, todo el servicio de tecnología que estamos haciendo, tienen que ver un poco en el espacio integral. Y por eso que yo creo que uno de los temas a que nos acerca todo esto es, a pesar que este pequeño país de 3 millones largos de habitantes tiene que crear, fertilizarse y depender esa fertilidad, no solo del mundo ampliado, es al mundo hay que referirse. Y en ese mundo, claramente, digámoslo claro, nosotros tenemos la virtud de estar en el medio de 250 millones de personas que constituyen el mundo que nos rodea. Es decir, de alguna forma, si de algo nos convence la necesidad de darle destino a ese impulso, es que estamos en el medio, y no al costado, en el medio de 250 millones, que son las provincias más importantes dinámicas de la Argentina y las provincias más dinámicas del Brasil. Entonces, cuando yo pienso en el impulso para mover, ¿qué? Mover la creatividad y ponerla al servicio de nuestro país, pero fertilizarse en las relaciones internacionales. De ahí, por supuesto, al mundo. Entonces, yo creo que el libro tiene estas reflexiones que hizo Fito, es realmente frente a todo lo que hemos hecho, ¿por qué no dio más? Es decir, ¿qué ha pasado? Porque ha pasado incluso en América Latina también hay investigación, hay pensamiento, bueno, cuántos premios Nobel, pero sin embargo no hemos podido atravesar, y yo creo que todo eso tiene que ver precisamente a qué fertiliza en definitiva esa creatividad. Eso tiene que ir más allá de los 3.3 millones de personas. Tienen que estar fertilizados en una visión general donde ciertamente el mercado regional juega y deberá ser jugando. El país no puede ignorar que está rodeado de 250 millones de personas que viven y consumen. Entonces, a mí me parece que el llamado del impulso me parece muy importante para ver quién debe responder a ese llamado. ¿Cuáles son los que se sienten convocados por el impulso tan importante que tú mencionas en el libro? Ciertamente el Estado. El Estado ha reaccionado en el pasado, sin embargo, esa reacción no voló más allá de los límites de lo que fue un primer impacto. Hay que seguir más adelante. El sistema educativo, que es tan importante, ha sido tan importante en la vida de este país, está llamado precisamente a hacer investigación, pero sobre todo a los métodos de enseñanza. El mundo se ha digitalizado. Tenemos que aprender de nuevo a leer y escribir, cosa que yo no lo voy a hacer porque soy incapaz de poder acercarme a ese mundo. Pero ciertamente la educación es el primer convocado en hacer. Y por supuesto, es el primer invocado en todas las formas posibles de responder a la enorme creatividad que tiene la posibilidad de la innovación. A mí me parece que una de las cosas interesantes que uno recoge del libro es que ese impulso
requiere más que nunca la necesidad del diálogo internacional y el diálogo nacional y los grandes acuerdos nacionales. Es decir, yo creo que ahí está un poco, cuando vamos sumando reacciones a tu convocatoria, es que ese impulso tiene que estar recogido por grandes acuerdos nacionales dentro del Estado, los partidos, los sectores de la producción, la sociedad, porque es en torno a esos conceptos que uno puede sembrar y por tanto crecer. A mí me pareció, como te digo, una estupenda contribución y de alguna manera es un clarinete, digamos, señalando cómo de alguna manera el mundo que vendrá tiene grandes oportunidades, tiene grandes desafíos y grandes peligros. Y en ese sentido, este pequeño país que ha hecho tanto y ha creado tantas iniciativas, deberían florecer mucho más acompañadas por una política que nos permite insertarnos en el medio en que vivimos y mirando hacia el mundo. Yo creo que hay que felicitarte, realmente ha sido un trabajo extraordinario, muy útil, y sobre todo esta idea de ponerlo en torno al impulso, si hay que renovar el impulso, fortalecerlo y hacer ciertamente de ese compromiso el gran futuro de nuestro país. Yo soy optimista con respecto al futuro. Tengo unas preocupaciones de un mundo que no sabemos exactamente por qué sendero va a tomar, pero sí lo que creo es que hoy por hoy esa capacidad está y nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de lo que se ha hecho, pero sobre todo convocados a hacer mucho más, y para eso el impulso que tú propones es el instrumento que hay que usar. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y ahora le damos la palabra al profesor Ricardo Pascal. Estudiante, presidenta, el estudiante. Bueno, es difícil hablar después de estas tres voces que termino de escuchar y de estos tres pensamientos, ¿no? Realmente me toca mucho porque además, como ustedes bien dijeron, soy artista, ¿no? Entonces la sensibilidad acá me juega mucho, pero es poco lo que tengo que realmente agregar. Voy a simplemente hacer algunos puntos centrales que tuve. Uno primero es la motivación. ¿Por qué hice este libro ahora? A ver, ¿por qué hice este libro? Porque Fito, que tiene una cultura general y además política, y formación técnica, mencionaba que era oportuno. Bueno, yo primero lo que quiero decir es que no hay cosa más impactante que a mí me ha llegado en la economía, es que explicar por qué algunos países crecen y otros no crecen. Eso a mí me pone, para mí fue muy motivador, fue muy... Después, algunos autores, mis maestros, Enrique a la cabeza, entre otros grandes que estaban con él en la facultad, que te fueron formando. Ya leyendo fuera del país, Schumpeter fue para mí un maestro excepcional, que después lo siguieron Solow, Arrow, en fin, Lucas, lo siguió Romer, y en fin, y que fueron completando una teoría del crecimiento económico mucho más acentuada. Pero arranco con Schumpeter en el año 1911, hace más de 100 años, 110 años. Él dijo que no había ningún país que podía crecer o desarrollarse en su teoría del desarrollo económico cuando tenía 28 años. Austríaco, un poco rebelde, elegante, campeón olímpico de hipismo, dijo, bueno, no hay ningún país que crezca en el mundo si ese país no tiene empresarios innovadores y desarrolló todos los temas que ustedes conocen. No voy a hacer un análisis de la teoría del crecimiento económico, que no es la idea de esto. Pero también influyó en mí una experiencia mía que fue muy disparadora en Finlandia. Estábamos negociando la deuda y en un determinado momento los bancos, que eran unos 150, nos dicen, miren, tienen que conseguir una plata, pero que no sea de nosotros, una plata de otros, de bancos no acreedores. Y bueno, eran 150 bancos los acreedores de Uruguay, y era una cifra aproximadamente de los 500 millones de dólares. Entonces,
escribimos un telex circunstanciado con los chicos y las chicas del banco. Un telex que era una cosa de tac, 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 en el cual hice un apelo a la débil democracia naciente que los bancos nos estaban pidiendo en este momento, que nos querían ayudar, pero precisaban, digamos, como un impulso de otros bancos que no estaban participando. Y mando ese mail sin mucho, en fin, siempre con ilusión, pero esperando un poquito la cosa. A los pocos días me llega el gerente, Juancho Lascuaga, que era el gerente de la Internacional, me dice, Ricardo, no puedes creer. Hay un banco, el Posti Panqui, que pone aquí 250 millones de dólares. ¿Cuánto? 250 millones de dólares, digamos, lo estoy llevando a dólares de hoy, ¿no? ¿Y qué es el Posti Panqui? Bueno, en pan y manteca era la caja de ahorro postal de Finlandia. Entonces, le digo a mi secretaría, le digo, bueno, cuando vaya ahora a la reunión del BIS en Basilea, por favor, en junio, quiero pasar un día por Finlandia, Helsinki, saludar como corresponde a la gente que nos había salvado la vida. Paso por Finlandia, llego a Helsinki, almuerzo con la gente del Posti Panqui, encantadores como siempre. Yo creo que son como de otro planeta, toda esa gente. Toda esa gente. Y entonces, después me dicen, bueno, mire, sabemos que le gusta el arte, en fin, la arquitectura. Le hemos puesto una funcionaria de la Cancillería a su disposición para que usted recorra Helsinki, que la conoce, pero no mucho. Empiezo a recorrer Helsinki con la señora esta, que es muy joven, una mujer de 30 y muy poquitos años. Muy simpática, muy culta, además. Y empezamos a ver plazas, monumentos. Y en algún momento determinado tomamos un café en uno de los museos muy bonitos que tiene Helsinki. Le digo, dígame una cosa, pero la felicito porque a la edad suya, ser la número 4 de la Cancillería finlandesa es un logro fantástico. Como se imaginarán, jamás se me ocurrió decir, y siendo mujer, porque ya Finlandia ese tema lo había superado hacía algunas centurias. Y eso lo tenía muy claro. Y entonces, la mujer me dice, no, señor Pascal, yo soy una perdedora total. ¿Cómo una perdedora? Sí, soy una perdedora. Y soy una perdedora porque yo quise estudiar lo más importante que hay que estudiar en Finlandia. ¿Qué es lo más importante? Es la educación, es ingresar en la Facultad de Educación. Y yo perdí el examen de la Facultad de Educación. Por pocos puntos lo perdí. Entonces estoy acá, soy una perdedora. Y digo, ¿y por qué? La mujer me dice así, pero mire, lo que sucede es que los mejores finlandeses tienen que estar a la disposición y tienen que estar para formar a las futuras generaciones, desde la escuela hasta, digamos, hasta que llega a la universidad y demás. Los mejores finlandeses. En otros países destacan a otras facultades como las más duras para hacer el ingreso. En Finlandia eso me impactó. Yo dije, bueno, yo acá estoy definitivamente pensando en otro mundo. No entendí nada de este mundo. O sea, evidentemente esto está cambiando mucho. Y ahí me empezó ella a hablar de la economía del conocimiento que ya estaban forjando. Y me empecé a interesar y después seguí estudiando más profundamente el tema. Pero este fue un punto que para mí fue muy importante, fue un quiebre en mi manera de pensar. Mi manera de pensar ahí cuando vi que una mujer joven se sentía una frustrada porque no estaba haciendo la cosa más importante que el país tenía. Estoy hablando del año 1980, tantos, de Enrique, 83, 85, perdón, 86, 87 quizás. Me di cuenta que digamos que teníamos que cambiar algunas cosas. Eso fue muy importante. Y algunas historias más personales que también tengo por allí, que no vale la pena recordar porque vamos a sintetizar. Entonces, el libro, ¿cuál es el problema del libro? El libro es el problema que hemos rescatado todos. Desde hace muchos años, muchas décadas, Uruguay viene con un lento crecimiento, con movimientos de crecimiento, y con una gran divergencia con los países, ya no con Alemania o con Estados Unidos o con Japón, o con Italia, o con Francia, o con España, sino con países que en este momento eran
países hasta hace 30 años, 40 años, 25 años, pastoriles, uno de ellos Finlandia. Son países que en determinado momento se sentaron y dijeron, bueno, ¿para dónde vamos? Y acá es donde viene el otro tema que quiero conversar con ustedes. El crecimiento, digamos, que nos enseñaron a nosotros básicamente, radicaba en el capital, el trabajo y los recursos naturales. Si fuera así, imagínense, Argentina estaría volando. Entonces, un chico de 28 años también, que fue alumno también de Schumpeter, aunque Schumpeter no le dirigió la tesis se la dirigió Vasily Leontiev, a quien le debemos la matriz de ciencia como producto. Ese fue el director de la tesis de Robert Solow. Robert Solow, ¿cuál es el problema científico que estudia Robert Solow en su tesis doctoral? ¿Por qué crecen los países? ¿Cuáles son las causas por las cuales crecen los países? Y encuentra que ni el trabajo, ni el capital, ni los recursos naturales explicaban la enorme mayoría del crecimiento. La enorme mayoría del crecimiento le explicaba otro factor que no supieron qué era. Le llamaron progreso técnico, le dijo Leontiev. Ponele progreso técnico. Después sería, con el tiempo, el residuo de Solow. Es todo lo que no está explicado por los demás. La explicación de América Latina, por qué no crece, es porque justamente esta productividad total de los factores, o este residuo de Solow, o sea, lo que el crecimiento, bien simple, el crecimiento que no es explicado ni por el capital, ni por el trabajo, ni por los recursos humanos, ese es el kit de la historia, porque ahí está concentrado el conocimiento y ahí está concentrada la innovación y la productividad. No vale la pena. Para Solow el crecimiento era exógeno, su modelo. Para estos otros fue endógeno. Pero en pan y manteca, los estudios recientes unánimemente ponen que no hay país en el mundo que se haya desarrollado y crecido si no ha ingresado en una economía de conocimiento. Y ese crecimiento no es lineal, es exponencial. Cuanto más crece el crecimiento del Producto Per Cápita es exponencial. Conjuntamente con esto venían las revoluciones tecnológicas, también estudiadas por Carlota Pérez, una amiga, digamos, nuestra, que la hemos invitado a la fundación del presidente Iglesias, a la fundación. Después del año 1771, que es la Revolución Industrial, aparece en 1908 lo que sería la segunda Revolución Industrial, de la mano, digamos, de Henry Ford y su modelo T. Fue una revolución de masas, de producir cantidades. Charles Chaplin y tiempos modernos son los que lo explican más claro que yo, esta revolución. Pero estábamos en esta revolución en la cual Uruguay fue desarrollándose y aparece, digamos, en 1971 una nueva, digamos, innovación que fue el chip, que he desarrollado, y esto es un tema importante que excede el tiempo. El chip lo desarrolla Intel, pero en realidad Internet lo ha desarrollado DARPA, el gobierno de los Estados Unidos. Como también el 75% de las drogas que tiene Estados Unidos lo ha desarrollado el Estado de Estados Unidos, el National Institute of Health, como también el GPS lo desarrolló el gobierno de Estados Unidos. Por eso cuando la presidenta hablaba de la relación y de que tenemos a veces tanta gordura, digamos así por llamarlo, o tanta obesidad de pensamiento, que no es pensante en el sector público. El sector público fue muy importante para que Silicon Valley se desarrollara. Los muchachos de los garajes de Silicon Valley, sin DARPA, sin el Ministerio de Defensa de Estados Unidos que desarrolló Internet, no se hubieran desarrollado, ni se hubieran desarrollado otros. Pero son funcionarios públicos que no es cuestión de marcar la tarjeta, irse y tratar de definir, sino que son funcionarios públicos muy dinámicos y muy creativos.
En este baile estamos en 1900, economía del conocimiento, empieza a crecer el conocimiento de forma exponencial y aparecen ahora, más recientes, unos 20 años, unas nuevas, la automatización, el blockchain, el internet. Estimados, yo estoy vacunado y Enrique probablemente también, con una vacuna que pertenece a esta revolución, que son dos en el mundo, que son la vacuna de Pfizer con el mensajero RN y la vacuna desarrollada por Moderna y el National Institute of Health de Estados Unidos. Esas son las dos mejores vacunas aparentemente y fueron desarrolladas en el marco de esta revolución, que algunos le llaman revolución 4.0, en fin. ¿Qué pasó con Uruguay? Pese a los esfuerzos bien remarcables y digamos, que mencionó Fito, y que hay que subrayarlos. Y quiero subrayar algunos pioneros de algunas innovaciones en Uruguay, como fue el ingeniero Guarga para el tema de las heladas, como fue y todo su desarrollo en la informática, como fue el doctor Daniel Drexler, que siendo músico y desarrolló un aparato para el tinnitus, que es un zumbido que tenemos a veces, el 30% de la población más o menos lo padece. Y así sucesivamente se fueron desarrollando una cantidad de innovaciones. Sin perjuicio de esas innovaciones, el país en su conjunto no movió la aguja, no hizo carne el tema. Entonces, una de las preguntas que yo me hice en el trabajo es que, ¿a qué se debe todo esto? Y yo creo que en parte se debe a gente muy pionera que ha hecho cosas individualmente. Y en este tema es como la vacuna esta. Si queremos parar la pandemia, tenemos que llegar a un 60, 65, 70% de la población vacunada. No alcanza con algunos gente muy, digamos, más que remarcable y fantástica que tuvo el Uruguay, sino que, y el problema está en que esos pensaron en el futuro, pero el país en su conjunto no tiene el futuro en la agenda pública. No está, sería rarísimo encontrar un artículo que hablara del futuro. El Uruguay, mi preocupación se me ha venido ya, se me ha hecho ya, digamos, como una de las motivaciones más importantes cuando tuve que estar de nuevo en China. Habíamos reanudado las relaciones exteriores siendo canciller de la República, quien nos acompaña y quien me precedió en el uso de la palabra y nuestro maestro, a quien lo apoyamos, un grupo muy pequeño contra el lobby de Taiwán, que fue dramático. Se pasó tanto tiempo que podemos decirlo. Pero el año 19 volví en diciembre, un poquito antes de la pandemia. Me habían invitado a unas conferencias. Bueno, cuando vi China, dije, bueno, ahí me di cuenta y ahí empecé a estudiar un poquito más. ¿Y qué encuentro? Lo que nunca nos explicaron. Lo que nunca nos explicaron, a mí por lo menos, que en 2500 años de historia de la humanidad, Asia, sí, adelante. Entonces, en 2500 años de la humanidad, Occidente fue prevaleciente muy poco tiempo, justo en el tiempo que nacimos nosotros. O sea, el siglo XIX fue un siglo europeizante, el siglo XX fue un siglo americanizante y el siglo XXI es un siglo asiático. Pero no solo China, sino Corea del Sur, Vietnam, en fin, Japón. O sea, y lo que siempre veo con preocupación es que nosotros queremos interpretar a los chinos, o queremos interpretar a los asiáticos con la mente de Occidente. La mente de Occidente es la que nacimos nosotros, que fue un ratito en la historia.
si fuera una piola tensada, es un ratito muy pequeño que Occidente tuvo importancia y algunos imperios tuvieron importancia. Lo demás siempre, digamos, la hegemonía fue asiática y ahora vuelve a ser asiática. Yo recuerdo que en algunas conferencias que dio Enrique hace mucho tiempo ponía la preocupación en que no iba a ser un choque de dos civilizaciones, como podría haber sido, bueno, los franceses pasan a tomar la hegemonía versus los americanos. No. Era una nueva, era una, digamos, una tradición distinta, una civilización muy diferente, en el cual el futuro es fundamental y la solidaridad es fundamental. ¿Alguien sabe quién es el presidente del Banco Central de Japón? Y Japón no es un pequeño país. ¿Alguien sabe cuando tiene que escribir un paper? Tanto da quien lo escribe. No importa quién lo escribe. Hay un concepto de solidaridad y hay un concepto de, digamos, del trabajo, que lo veo difícil, el futuro de Occidente frente a un Oriente que ha decidido porque piensa para 150 años. Las charlas que teníamos allá cuando reanudamos relaciones y las que volví a tener ahora, ellos piensan para 150 años. Nadie piensa que Uruguay va a empezar para 150 años. Pero ahí ya me puse más nervioso que nunca en que el futuro no estuviera en la agenda, aunque sea el futuro, pero un futuro para ser concretado, no un futuro solamente, digamos, de conceptual, de decir las cosas, en fin, sino un futuro. Es decir, Uruguay no tiene una buena relación con el futuro. O para decirlo más sencillo, no tiene relación con el futuro. Algunos uruguayos talentosos tuvieron relación con el futuro y tienen relación con el futuro. Pero el Uruguay como país, como cultura, no tiene una relación con el futuro. Y ahí hay un centro muy grande de delicadeza, porque no estamos interpretando bien el legado del pasado con las prioridades del presente y con lo que tendríamos que hacer y los desafíos del futuro. Y me viene a la mente cada vez que uno dice esto, dice, sí, pero el país es complicado, vos sabés que la gente es complicada. Así me lo decían cuando tuve que ir al Banco Central, años A, el país estaba totalmente destruido, hasta los más amigos, queridos amigos, me decían, te vas a meter en esto, está todo destruido, todo, el producto, el salario real, la deuda externa, los bancos, todo, la verdad, muchachos, todo. Y lo hicimos, pero lo hicimos porque las fuerzas políticas ayudaron, los tres partidos ayudaron, los líderes de los tres partidos ayudaron. Y la gente después fue convenciéndose de eso y tuvimos la confianza. Si Uruguay digamos, no tiene en cuenta el tiempo en este proceso, va a ser difícil tener un impulso, en mi humilde opinión. Y esto requiere unos consensos que muy bien señaló Enrique y que están recogidos en el libro, en unas reflexiones que él hizo cuando tú también trabajaste, Fito, en aquellos trabajos, de los distintos consensos que tenemos que tener. Consenso político es fundamental, primero que nada. Entonces, llegado a este punto, le quedan tres caminos a Uruguay, digamos. Uno, que explote. No va a explotar. Este camino lo descarté. Porque ahora, ¿para dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Seguimos como estamos? Entonces, yo veo dos caminos. Uno que le puse larguísimo, que sería, digamos, la forma más lenta de hacer las cosas, que sería más o menos mantener los equilibrios en orden, un mérito enorme. Hace años se discutían esos equilibrios, hoy no. O sea, los equilibrios tienen que estar y son un pilar fundamental, los equilibrios macro, eso no hay ninguna duda. Pero en la tercera década del siglo XXI, con los equilibrios macro, solamente no vamos a crecer. Ahí vamos a tener que tener políticas públicas muy fuertes y también de todos los liderazgos empresariales. El agro, pese a que la gente a veces no se da cuenta, innovó mucho más o incorporó mucho más tecnología de lo que la gente cree. No así tanto a veces la industria.
no quiero decir, no tengo nada contra la industria, todo lo contrario. Pero digo, no, estuvo más cerca del tema. De manera que a Uruguay le quedan dos grandes caminos que decidir. Y eso es lo que tenemos que decidir los uruguayos. O seguimos como hasta ahora, cuyo mañana va a ser, sigue alejándonos cada vez más de los grandes países. O realmente nos jugamos con la prudencia del caso y con las etapas del caso, a incorporar cada vez más a una economía que incorpore la ciencia, el conocimiento en él. En este camino me hace acordar la frase de Roosevelt, que cuando decía, bueno, todo el mundo puede pensar, sí, pero es difícil esto, Uruguay, es todo complicado, como nos decían en el año 85. Y Roosevelt tenía una frase, por ahí era Roosevelt. Dijo, hay solo una cosa peor que el fracaso. 2 puntos. El no haberlo intentado. El no haberlo intentado. Entonces siempre estamos en que te parece, yo creo que sí, pero es difícil. Mira que los uruguayos son complicados, ya sé que son complicados. También eran complicados en el año 85 y el país salió adelante. Y nosotros no éramos ningunos genios especiales. Nos apoyaron mucho la clase dirigente, política y demás. De manera que yo creo que en mi humilde opinión, digamos, si no seguimos este camino, simplemente nuestro país va a seguir un gris cada vez, hablando en términos más pictóricos, cada vez más bajo, un gris más oscuro, y con los hijos de nosotros yéndose, y los nietos yéndose. Entonces los pobres de este país, los de ingresos medios de este país, y la gente rica de este país, paga los estudios para que se vayan a llevar su conocimiento y dejarlo en otros países, que de repente son mucho más ricos que nosotros y, digamos, y podrían hacerlo mejor. Digamos, esta es un poco la idea que quiero mencionar, y es que el país no piensa a largo plazo. Como yo ya lo he dicho muchas veces, si te preguntan cuál es pero no ahora con esto de la pandemia, ¿para dónde va el país? Yo no te habría que decir. Supe que decir en el año 85, estamos arreglando la casa, se quedó pata para arriba, la estamos arreglando, no me molestes. Pero después, si te preguntan, y cuando digo ¿para dónde va el país?, lo que quiero es que la respuesta que te están esperando es ¿en qué revolución tecnológica estás? ¿En la de las cantidades, en la de 1908? ¿O estás en la revolución de 1971, el conocimiento? ¿O ya estás más adelante? Estás en las nuevas revoluciones. Eso es lo que están esperando que tú digas. Y cuando no puedes decir eso, los países que no fijan su futuro, el futuro se lo van a fijar otros. Yo creo que tenemos que tener este crecimiento, este desarrollo de ser inteligente, es decir, que tenga la mejor innovación posible, tiene que ser sostenible, es decir, que sea verde, y tiene que ser inclusivo también, ¿no es cierto? Ya habló Enrique de algunos consensos, y por tanto voy a dejarlo. Quiero hacer un remark, una pequeña consideración, porque no todo es solo lo que reluce. Ingresar en la economía del conocimiento tiene algunos lados oscuros. Y voy a mencionar 2 lados oscuros. El lado oscuro económico. El otro día leía un artículo de Paul Krugman que ponía al día la distancia que hay hoy entre un CEO de una gran compañía tecnológica y nada más que uno que el otro. Y que hacía la comparación. Esto ya lo había marcado el presidente Obama en su excelente libro La audacia de la esperanza, pero en cifras mucho más bajas. Hoy ya son mucho más grandes. O sea, uno de los problemas que tiene la economía del conocimiento, que llevó a que saliera presidente el señor Trump. Trump no ganó en Nueva York, ni ganó en Boston, ni ganó en Filadelfia, ni ganó en Los Ángeles, ni ganó en Chicago, ni ganó
en los pequeños pueblitos de gente que estaba desplazada por el sistema. Entonces, las políticas públicas tienen que ser muy importantes para toda esa gente que va a quedar fuera del sistema. Ese es su primer punto que quería señalar como uno de los lados oscuros. Y el otro lado oscuro que tenemos tiene que ver con la salud pública, con la salud mental en particular. Digamos, Inglaterra ya creó el Ministerio de la Soledad, la ministra anterior a los actuales, y a su vez encuentra, digamos, una forma de ubicarse en ella. Y aquí es donde también tenemos que tener mucho cuidado, porque estos lados oscuros pueden estropear todo el tema del futuro. Los peores enemigos del futuro son aquellos que hablan del futuro sin conocer los peligros del futuro. Esos son los verdaderos enemigos del futuro, los más grandes, los más grandes. Y el libro entra al final, digamos, en la arena de la cosa, ¿no es cierto? Y yo diría que para ir finalizando, digamos, estas reflexiones de seguir el camino larguísimo, toman en cuenta una inercia muy arraigada, en el cual el ciudadano como que sigue, esto es más para Fito, no sé, que sabe mucho más que yo de esto, como contentándose con lo que hay, casi con resignación, casi con resignación. Pero llegará un momento en el cual ni esta se podrá mantener. Si estuviéramos hablando de música, diría que esta velocidad sería larguísimo. Pero hay una segunda posibilidad, que es esta que yo planteo en el libro, no como la verdad revelada, sino que acá, rimándome a Keynes, recostándome en Keynes, grandes talentos, ¿no? Cuando dijo, más vale estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. ¿Está claro? O sea, yo sé que estoy aproximadamente en lo cierto, pero prefiero eso que estar exactamente equivocado. Entonces, la segunda posibilidad en Uruguay, que digamos que su producción es altamente basada en recursos naturales, aquí puede haber un error. La economía del conocimiento no está contra los recursos naturales, todo lo contrario, está para potenciar su productividad. Bueno, digamos, en el Instituto Pasteur ya hemos desarrollado, es un viejo proyecto que tenía el doctor Carlos Battiani, que es el director ejecutivo del Pasteur, y que también lo había ayudado el doctor Luis Barbeito, otro gran científico uruguayo, y que ahora hemos constituido el primer venture builder del país, que tiene como gran misión una sola salud que mencionó la presidenta. ¿Qué es una sola salud? One Health. O sea, no hay salud animal, o mejor queremos para nosotros, y no hay salud del medio ambiente. Toda la salud. Entonces, esa es una de las misiones que tiene el Laplace, que es el Venture Builder, que lo inauguró el señor presidente de la República hace poco. De la economía de las cantidades, con mucho cuidado, pero con mucha potencia, y digamos, avanzando por fases. Y yo diría, para terminar, no quiero alargarles más el tema, esto daría para muchísimas reuniones y tiene infinitas aristas. Yo creo que las sociedades evolucionadas y maduras se destacan por comprender los desafíos que enfrentan ante cambios en el contexto y actúan en consecuencia. Yo no tengo duda que Uruguay tiene ese grado de madurez, porque tampoco no cualquier país puede ingresar en la economía del conocimiento. Uruguay es un país que tiene una democracia plena, tiene bajísimos niveles de corrupción, tiene una buena distribución del ingreso, gracias a un conjunto de políticas que se instalaron. En fin, tenemos una cantidad de cosas que otros países no lo tienen, de América Latina, y que Uruguay sí los tiene. De manera que si no queremos hacerlo, bueno, en nuestra elección. Yo no tengo duda, digamos, que Uruguay tiene un grado de madurez para comprender cuál es la estrategia a seguir y que estará
Y acá tengo que citar a un compatriota de Enrique, a don José Ortega y Gasset, que Uruguay estará a la altura de sus tiempos y un poco más, a la altura de las ideas de sus tiempos. Las alturas de las ideas de sus tiempos son estas, y que creo que podemos hacerlo si los uruguayos estamos de acuerdo. Si no queremos estar de acuerdo, seguimos en este gris que se va a hacer un poquito cada vez más oscuro, o si no, como decía Roosevelt, lo peor que podemos tener es no haberlo intentado. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Perdóneme que me extendí un poquito, pero un placer tema. que hayas entendido. No sé si quieren alguna reflexión a partir de las palabras de Ricardo, no sé, Adolfo, Enrique. Yo creo que ha sido una excelente exposición, muy meditada, muy pensada, y creo que los desafíos que nos propone, esas tres alternativas que puso arriba de la mesa, son reales. Yo creo que ciertamente el entorno regional nos condiciona mucho. Ojalá que estas mismas cosas se discutieran en otras partes para hacer más fácil el tránsito, pero en todo caso, yo creo, como decís, como citaste, hay que tentarlo. Y hay que, sobre todo, hay que reposar en las nuevas generaciones, que son las que pueden realmente mover adelante todo esto. Y llevar adelante el ideario de que el progreso es posible, pero hay que pelearlo, hay que prepararse para eso. Yo creo que eso es tu mensaje, muy claro, muy claro, y me encantó realmente oírte. Yo creo que habría que pasar el video de esta conversación. Obviamente no, excluyendo mi parte, pero en particular lo que acaba de decir Ricardo, creo que debería circular ampliamente. Por suerte está circulando ampliamente lo que Ricardo piensa sobre el futuro. Ha habido muchas entrevistas, él sistemáticamente está hablando de estos temas en perspectiva. En fin, la semilla de esta manera de pensar, de esta apuesta a cambiar de ritmo, a cambiar el paso, al sueño, ¿no? A un país que vaya más rápido y que vaya más lejos, como en otros tiempos, se está haciendo. ¿No? La semilla está circulando. Y prueba de esto, me guardé una carta acá, en la manga. Prueba de esto, y para darle un tono optimista, es algo que está por pasar en Uruguay, que es la instalación de la Comisión de Futuros en el Parlamento. Inspirada en Finlandia, una vez más. Miren, tendríamos que mandar vagones de uruguayos, barcos con uruguayos a Finlandia a estudiar. Tienen una maestría en estudios del futuro, ¿no? Habría que mandar gente a estudiar allá. En fin, pero inspirada en la Comisión de Futuros que en Finlandia se instaló en 1993, se va a instalar, porque ha sido creada por ley en el 2017, se va a instalar la Comisión de Futuros en el Parlamento uruguayo. Y eso es una comisión especial que de alguna manera refleja que toda esta prédica que ahora hace tan brillantemente Ricardo y que se engancha en una discusión entre pocos quizás todavía, pero una discusión que está presente en el país, la instalación de esta comisión demuestra que todo esto empieza a germinar. Empieza a germinar. Claro, precisamos mucho más audacia, claro que sí, más audacia, pero es como pasó con el capitalismo y su funcionamiento. Dio mucho trabajo, pero ya está. Y hay un consenso, de hecho hay un consenso en muchas cosas. Y con el tema del futuro se va a ir construyendo ese consenso. Hay una profesora norteamericana que se llama Carol Weiss, que trabaja, creo que en la Universidad de Harvard. El programa Guerra contra la Pobreza del presidente Johnson empezó trabajando en la evaluación de esas políticas sociales de los 60.
Y ella dice que en realidad la producción científica, en este caso, por ejemplo, esto que acaba de decir Ricardo, la idea de apoyar el crecimiento en la innovación, la ciencia y la tecnología, que ella dice la producción científica demora en permear la agenda pública, demora en permear las políticas públicas. El proceso de incorporación de las ideas a las políticas públicas es lento, es gradual, es mediato, no inmediato, es mediato. Y ella dice, function enlightenment. Eso es lo que dice ella, ¿no? Es así, de a poquito, ¿no? De a poquito un problema va siendo comprendido por una élite, y eso empieza a permear, y eso se empieza, ¿no? empieza a circular por la sociedad, hasta que se vuelve obvio, que rompe los ojos. Yo pienso que con el tema de la innovación y con el salto hacia el futuro, ya empieza a pasar lo mismo. Y va a seguir pasando. Pero bueno, capaz que me ha contagiado su optimismo completamente fuera de lugar en nuestras iglesias. Muy bien. Y bueno, ese llamado, Ricardo, a la acción es un libro que nos mueve no solo a pensar, sino a tratar de actuar. Así que bueno, hemos tenido realmente muy cálido, muy amable, como siempre, el encuentro este. Nos sentimos todos como, bueno, como amigos que somos, charlando del libro que acaba de sacar otro amigo. Y bueno, y a todos los que nos están viendo en YouTube, los invito a seguir los próximos eventos de la Academia de Economía. Solo una palabra, Muchas Presidenta. Sí, Solo una Ricardo. palabra para terminar nomás. Agradecerle a todos ustedes, pero sobre todo a que tengan presente de que no pretendo con esto pontificar ni marcar rumbo. Simplemente lo que quiero es poner arriba de la mesa y que otros vengan, critiquen, mejoren, amplíen, pero digamos, me parece que el mundo va para ahí y bueno, de pronto vendrán otros que mejores cosas harán, sin duda. El mundo va para ahí, Ricardo. Gracias, Ricardo. Buen trabajo. Bien. Gracias. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Chao. Placer.